Hola, ¿cómo están? En esta presentación estaremos hablando sobre el tema de un motor a reacción. Como integrantes tenemos a Carlos Eduardo Ríos Pereira, Douglas Roswell Dueñas Tapia, Rosaliana Quispe Guarachi, mi persona Noelia Condori Laura y Paula Lucichami Quispe. Para comenzar nos preguntaremos ¿qué es un motor a reacción? Un motor a reacción es una máquina que produce un empuje, realizando una serie de transformaciones termodinámicas a un fluido, que vendría a ser, ejemplo, el aire. Para comprender mejor esto, vamos a empezar diciendo que las leyes de la física son las que rigen el funcionamiento de un motor de reacción. Esto se basa en la segunda y tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda y tercera ley de Newton? La segunda ley nos dice que el aumento en la cantidad de movimiento es igual al impulso de la fuerza aplicada. La tercera ley nos dice que a toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario. ¿Qué quiere decir todo esto? La segunda ley nos expresa que la masa por el diferencial de velocidad es igual a la fuerza por diferencial del tiempo. Reordenando, tendríamos masa por diferencial de velocidad sobre diferencial del tiempo igual a fuerza, que vendría a ser la clásica ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, es decir, la fuerza que le aplicas a un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que desarrolla aplicarle dicha fuerza. La tercera ley lo que significa es que cuando tú le aplicas una fuerza a algo, ese algo te aplica a ti una fuerza igual y de sentido contrario. Como por ejemplo, el de la pared. Cuando tú empujas una pared, te vas para atrás, porque la pared ejerce sobre ti una fuerza igual a la que le aplicas en sentido contrario. Bueno, como podemos ver en la siguiente diapositiva, los motores a reacción han sido el éxito de las aeronaves. Hacia el éxito desde hace casi un siglo, un motor a reacción mantiene a una aeronave utilizando un principio muy simple, el mismo que hace a que un globo lleno de aire se mueva. Se habla de la tercera ley de movimiento de Newton, así como la fuerza desde acción producida por el aire mueve el globo. La fuerza de reacción producida por el jet de alta velocidad de la cola de motor a reacción lo hace avanzar. Por lo tanto, el funcionamiento del motor a reacción consiste a producir una alta velocidad de la salida. Cuanto mayor sea la velocidad del jet, mayor sea la fuerza de empuje. La fuerza de empuje hace que un avión avance a este escape de alta velocidad. Se consigue mediante una combinación de técnicas. Si se puede calentar el aire entrante a una temperatura alta, se expandirá enormemente y creará el jet de alta velocidad. Para ello se utiliza una cámara de combustión, una forma atomizada de combustible, se quema en la cámara de combustión. La combustión efectiva requiere que el aire esté a una temperatura y presión moderada. En la siguiente diapositiva necesitamos un compresor. Para llevar el aire a esta condición se utiliza un conjunto al fluido y su temperatura, y su presión aumenta a un nivel adecuado para mantener la combustión. El compresor recibe la energía para la rotación de una turbina, la cual mostramos en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva. Turbina. Bueno, esta turbina que se coloca justo después de la cámara de combustión, el compresor y la turbina están unidos al mismo eje. El fluido de alta energía que sale de la cámara hace girar los alaves de la turbina. Se puede ver que los alaves de la turbina tienen una forma especial de perfil de aire que crea fuerza de elevación y los hace girar. A medida que la turbina absorbe energía del fluido, su presión disminuye. A través de estos pasos se logra el objetivo de crear un aire realmente caliente y de alta velocidad transmitida por la salida del motor. Se muestra dos motores de bobinas. La carcasa de motor se estrecha por la salida, lo que resulta en una velocidad de jet aún mayor. En resumen, el funcionamiento sincronizado del compresor, la cámara de combustión y la turbina hace que la nave avance. Los aviones modernos usan un moderno compresor turbina ligeramente mejorado llamado dos bobinas, como podemos ver en la imagen. Uno que tiene un compresor exterior, el otro que tiene una turbina exterior, ya que la turbina 1 será menor a la turbina 2. Aquí se utilizan dos etapas independientes de turbina compresor. El eje de compresor turbina exterior para concentramiento por el interior. La turbina exterior se somete a un fluido de baja energía y funciona a una velocidad inferior a la de la turbina interior. Los alaves de baja presión son más largas. Esta baja velocidad ayuda a reducir la tensión centrífuga inducida en la raíz.
mejorando así la vida útil de la nave. Algunos aviones modernos incluso utilizan un motor de 3 bobinas. El motor que se explica hasta ahora se llama más específicamente motor turbojet. Los motores turbojet tienden a producir a altos niveles. Tipos de motores de eyección. En el motor de eyección, el aire es aspirado y contribuye a quemar el combustible. Los gases de escape son lanzados hacia atrás a gran velocidad y en consecuencia producen una fuerza de eyección hacia adelante. Existen diferentes tipos de motores de eyección, los cuales vendrían siendo los principales: el turbosector, que es un motor que toma mucho más aire. Este aire entra por la boca del apartado y es recibido por un compresor de alta presión. Esto se introduce en las cámaras de combustión, de las que, convirtiéndose a gas, escapa violentamente para chocar contra las turbinas, que mediante un eje se encarga de accionar el compresor. Motor turbofán o motor turboventilador. La primera etapa del compresor aumenta para proporcionar un flujo de aire derivado alrededor del núcleo del motor. El motor turbohélice. Este motor aprovecha la energía liberada por una turbina de gas para obtener la propulsión a chorro. Tiene la ventaja de usar menos combustible y despegar con mayor empuje, pero en cambio es más pesado. El motor estratosector es el motor de avión más simple, pues no tiene ninguna pieza móvil. Su finalidad es la de proporcionar el aire que entra por la boca a una velocidad final superior a la inicial. Motor Scramjet. Este motor es similar a un estratosector, pero no posee un difusor. El flujo de aire permanece a velocidades supersónicas durante todo el motor. El motor de cohete aumentado de aire esencialmente es un estratosector, donde el aire de entrada es comprimido y quemado con los gases de salida de un cohete. El turbocohete es un turbosector donde un oxidante adicional, tal como será el oxígeno, es añadido al flujo de aire para poder incrementar su altura máxima. Los reactores preenfriados se encuentran en una temperatura muy baja, por lo cual se debe pasar a un estratosector o turbosector para poder hacer su claro funcionamiento. Ventajas de los tipos de motor a reacción: ser más eficientes respecto a los términos de consumo de combustible, posibilita usar otros combustibles como aceites naturales, alcoholes o gases, licuados sin modificación alguna, potente y menos daño al medio ambiente. Una de las desventajas es el diseño básico sin mejora de rendimiento, relativamente ruidoso, mayor complejidad, más expuesto a daños por hielo, velocidad limitada. Transmisión compleja, algo ruidoso, velocidad máxima limitada en aviones. El ejemplo que vamos a realizar a continuación es el siguiente. Una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brayton ideal simple tiene una relación de presión de 8. La temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 Kelvin en la entrada de la turbina. Utilice las suposiciones de aire estándar y determine: inciso A, la temperatura del gas a la salida del compresor y a la salida de la turbina. Inciso B, la relación del trabajo de retroceso. Y C, la eficiencia térmica. Lo primero que vamos a hacer es recompilar los datos que nos da el enunciado. En primer lugar tenemos la relación de presión, que es igual a 8, la temperatura 1, que en este caso va a ser la temperatura de entrada del compresor, que es de 300 Kelvin, y la temperatura 3, en este caso va a ser la temperatura de entrada de la turbina, que es igual a 1300 Kelvin. En este caso vemos que el ejemplo ya nos da un gráfico, el cual ya nos indica el número de los procesos. Como vemos en el primero está el compresor, va a ser el proceso 1, el proceso 2 va a ser el intercambiador de calor, el 3 la turbina y el 4 va a ser el intercambiador de calor. De igual forma, este gráfico nos va a ayudar para realizar los ciclos en los diferentes programas, que en este caso vamos a utilizar el programa de CyclePad y Thermograph para poder resolver este problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer para realizar este ejercicio va a ser realizar el ciclo que teníamos, y como podemos verlo, vamos a utilizar el gráfico que nos da el enunciado. En primer lugar vamos a utilizar un enfriador. En este caso vamos a seleccionar este dibujito de acá, que es color, que es el
enfriador que nos menciona. Entonces vamos a cambiar primero el nombre, hacemos clic derecho y podemos cambiar el nombre. Lo vamos a poner como enfriador. Del mismo modo vamos a ponerlo en los demás. Acá vemos que es compresor y lo dejamos con el mismo. Vamos a usar el compresor que teníamos en el proceso 2. Acá vemos. Esto lo puedes cambiar, lo puedes mover haciendo solo clic en el dibujo. Vamos a usar un calentador, que en este caso es este, lo seleccionamos, y en este caso una turbina, que sería este dibujo. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser, hacemos clic en las flechitas y vamos a empezar a unir los dibujos. Y ya tenemos nuestro primer proceso. Del mismo modo con los demás, y vamos a empezar a cerrar nuestro ciclo. Una vez terminado de llenar nuestro ciclo, SciCalc nos va a llevar a nuestra hoja de cálculos. En este caso ponemos esto, análisis nuevo, y nos va a llevar a nuestra nueva hoja de cálculos. En este caso va a ser este. Lo que primero vamos a hacer es seleccionar, hacemos clic en cada dibujito y nos va a llevar a esta ventana y ponemos aceptar. Acá ya nos muestra, son sus hojas de datos, y vamos a empezar acá a poner cada dato. En este caso es del enfriador. Entonces vemos que en este caso vamos a hacer clic acá en Dry Gases y vamos a asumir y vamos a poner en un proceso isobárico. Entonces isobárico, y vamos a seleccionar un proceso isobárico. De igual modo vamos a hacer lo mismo con los demás. Hacemos clic, aceptamos y nos va a llevar al siguiente. Acá podemos ordenarlo a nuestro gusto o como mejor nos parezca a nosotros. En este caso, para el compresor, lo que vamos a seleccionar va a ser un proceso adiabático y un proceso isentrópico. Del mismo modo, hacemos clic acá, y para el calentador lo que va a hacer es un proceso isobárico. Entonces ponemos en calentador isobárico y ya tenemos acá. Del mismo modo vamos a hacerlo para la turbina. Vamos a poner un proceso adiabático y un proceso isentrópico. El ejercicio nos decía que tenía una relación de presión de 8, entonces esto quiere decir que era 8 veces más grande que el otro, el compresor. Entonces ponemos acá, tiene un símbolo de RP, relación de presión, y acá asumimos el valor de 8. Entonces ponemos el valor de 8 y asumimos los valores. Ya teniendo los valores de los demás, y vamos a continuar con los demás ciclos. Aquí ya teníamos el ciclo 1, y el ciclo 2, el 3 y el 4. Entonces vemos aquí que en estos dos, en el ciclo 2 y 4, el programa ya nos da todos los valores que necesita tener. Una vez que introducimos los valores de la temperatura, presión para el proceso, el ejercicio nos pedía que calculemos la temperatura del gas de salida del compresor y de la turbina. Entonces la salida de la turbina, nos vamos acá está la turbina, y esta sería su temperatura de salida, el proceso 4, y vemos acá que la temperatura de salida es de 717.7, y la temperatura de salida del compresor, nos damos cuenta que acá está el compresor y nos pedía la temperatura de acá del proceso 2, y acá tenemos los datos que nos lanzó el programa. En este caso esta sería nuestra temperatura de salida, 543.4 Kelvin. Esa sería nuestra temperatura de salida. Y para el inciso B, la relación del trabajo del proceso y la relación del trabajo. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es irnos acá a Circle, ponemos nuestro diagrama TS, y esto sería nuestro diagrama. Lo que vamos a hacer también es irnos acá y ponemos propiedades, y acá ya nos sale una tabla de propiedades.
donde queríamos encontrar la temperatura y esta sería nuestra relación que queríamos encontrar, el de 44.8. Esa sería la eficiencia. Entonces aquí están todos los valores que obtuvimos con el programa de CyclePath y ahora lo vamos a resolver por Thermograph. Entonces nos vamos a las ventanas de Thermograph y lo resolvemos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular nuestro diagrama. En este caso nuestro diagrama va a ser TS, ponemos este S y acá nos vamos en este análisis del sistema y nos vamos a que nuestro diagrama va a ser un volumen de control. Aceptamos, este va a ser nuestro proceso, un proceso ideal, modelo ideal, y nuestra sustancia va a ser aire. Entonces nos vamos a nuevo ciclo y ponemos acá en un proceso isobárico adiabático. Seleccionamos el proceso isobárico adiabático y empezamos a dibujar nuestro proceso. En este caso, como ya dibujamos, y ya sería este nuestro proceso y nos vamos al proceso 1. Vamos a poner acá nuestra temperatura que teníamos que poner en nuestro estado. Entonces ponemos la presión de 100 en primer lugar. Entonces nos vamos a unidades y lo que vamos a hacer es cambiar de parts a kilopascales. Nuestros grados están en grados Kelvin y lo demás lo dejamos como está. Entonces vamos a aceptar y ya. Entonces cambiamos acá nuestra presión de 10, de 100. Entonces una vez puesta ya la presión de 100 y de 800 para el estado 2 y también poniendo la temperatura de 300 Kelvin para el estado 1, vemos que para el estado 2 ya nos da una temperatura de 539,96, que redondeando nos va a dar un 540, que era casi lo mismo que nos daba el programa de CyclePath. En CyclePath puede variar un poco las cantidades. Estas cantidades no van a variar, no van a ser muy diferentes, van a estar ahí entre 540, 41 y no se va a dejar en un 600, digamos. Va a ser algo similar. Entonces pasando al proceso 2, hacemos clic en el proceso 2 y nos vamos a ir al proceso 3 y al 4. Vemos que en el estado 3 se sigue manteniendo una presión de 300 y en el estado 4 una presión de 100. Vamos a poner y vamos a fijarlo la temperatura de 1300 Kelvin para el estado 3 y para el estado 4 nos da una temperatura de 770,206 Kelvin, que era lo que nos pedía nuestro enunciado. Ahora bien, vamos a encontrar en el inciso que nos pedía la relación del trabajo de retroceso y la eficiencia térmica también, ¿verdad? Entonces nos vamos abajo y nos vamos a ir a la N en ese cuadro y nos va a salir lo que es nuestro rendimiento, que va a ser de 0.425, que era lo que nos pedía en el inciso B, nuestra relación de trabajo del retroceso, y con eso ya tenemos los datos que necesitamos calcular. Realizando este ejercicio con tablas mediante ecuaciones, lo que vamos a hacer va a ser, teniendo la temperatura 1, que sería de 300 Kelvin, vamos a tablas y vamos a poder encontrar que nuestra entalpía 1 es de 300.19 kJ sobre kilogramo y nuestra presión es de 1.376. Teniendo esta relación, las presiones, vamos a encontrar la presión 2 igual a la presión 2 dividido por la presión 1, todo esto multiplicado por la presión R sub 1. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir valores y el resultado nos va a dar un 11.09. Teniendo este valor de la presión, buscamos en tablas y nos va a dar una temperatura 2 de 340 Kelvin, que esta va a ser la temperatura de salida del compresor. Y también nos va a dar nuestra entalpía 2. Esta entalpía nos va a servir más adelante para realizar los siguientes cálculos. Para el proceso 3, 4, que es una expansión isentrópica de un gas ideal, ya tenemos nuestra temperatura 3, que es de 1300 Kelvin. Entonces, teniendo esta temperatura, lo que vamos a hacer es encontrar en tablas nuestra entalpía y nuestra presión. Una vez teniendo nuestra presión R sub 3, vamos a encontrar nuestra presión R sub 4. Entonces, utilizamos la misma fórmula anteriormente, vamos a reemplazar los valores. En este caso, nuestra presión 4 va a ser de 1, la presión 3 va a ser de 8 y nuestra presión R sub 3 va a ser la que encontramos en tablas, de 330.9. Esta multiplicación nos va a dar un resultado de 41.36, la cual nos va a servir para buscar en tablas y vamos a poder encontrar la temperatura 4 y nuestra entalpía 4. La temperatura 4 va a ser igual a 770 Kelvin, que va a ser igual a la temperatura de salida de la turbina, que nos pedía nuestro enunciado. Entonces, para el inciso B, la relación del trabajo de retroceso, se necesita encontrar la entrada de trabajo del compresor y de la salida del trabajo de la turbina. Entonces, una vez teniendo los trabajos del compresor y de la turbina de salida, primero en el trabajo del compresor vamos a hacer la entalpía 2 menos entalpía 1,
En este caso ya teníamos nuestras entropías, vamos a sustituir nuestros valores y nuestro resultado va a ser de 244.16 kilojoules sobre kilogramos. Del mismo modo, con el trabajo de la turbina de salida, vamos a restar la entropía 3 menos la entropía 4, sustituimos valores y nuestro resultado va a ser de 606,60 kilojoules sobre kilogramo. Entonces nuestra R de B va a ser igual al trabajo del compresor de entrada y al trabajo de la turbina de salida. Vamos a sustituir nuestros valores y nuestro rendimiento va a ser igual a 0.403, en este caso va a ser igual a 40.3%. Fueron los mismos resultados de que encontramos en el sistema de Cycle. Para inciso C, la eficiencia térmica del ciclo en la relación entre la salida de potencias netas de la entrada de calor. Lo que vamos a hacer es el calor de entrada, que va a ser igual a la entropía 3 menos la entropía 2. Sustituimos valores y nuestro resultado va a ser de 851.62 kilojoules sobre kilogramos. El trabajo neto va a ser igual al trabajo de la turbina de salida menos el trabajo del compresor de entrada. Vamos a sustituir nuestros valores y nuestro resultado va a ser de 360.4 kilojoules sobre kilogramo. Entonces nuestra eficiencia neta o total va a ser igual a nuestro trabajo neto sobre el calor de entrada. Ya tenemos nuestros valores y lo vamos a sustituir. En este caso nuestras unidades se simplifican y nuestro resultado va a ser de 0.426. Esto multiplicado por 100 nos va a dar a 42.6%. La eficiencia térmica también se podrá determinar de la siguiente manera. En este caso nuestro calor de salida va a ser igual a nuestra entropía 4 menos la entropía 1, que va a ser igual a sustituyendo los valores, nos va a dar un resultado de 489.2 kilojoules sobre kilogramo. Entonces nuestra eficiencia va a ser igual a 1 menos nuestro calor de salida dividido entre nuestro calor de entrada. Esto vamos a sustituir valores y nos va a dar de igual forma un resultado de 0.426, que va a ser igual multiplicado por 100 a 42.6%. Bajo las condiciones del aire estándar frío, la eficiencia térmica sería, de acuerdo con las ecuaciones de Brayton, la siguiente. Entonces vamos a calcular nuestra eficiencia del ciclo Brayton, el cual nos va a dar un resultado de sustituyendo los valores. Vamos a usar la fórmula aquí en pantalla y nuestro resultado va a ser de 0.448 que va a ser igual o equivalente a 44.8%, que es lo que nos mostró el programa de CyclePath. Si no recuerdan, nuestro rendimiento era de 44.8 o 44.80.